Buen día. Emaús Casa Funeraria se complace en presentar nuestra conferencia mensual del mes de abril, afrontando el duelo por la muerte de un niño. Mi nombre es María Luisa Morales Valle, soy psicóloga, terapeuta familiar y tanatóloga. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema muy sentido, que es los niños. Hemos hablado en anteriores conferencias sobre las pérdidas que ocasionan duelos por entonces familiares muy queridos. Pero en esta ocasión tan especial desde el mes de abril, nos vamos a enfocar en la pérdida de niños, que es una situación muy difícil de sobrellevar. Ustedes se van a dar cuenta ahorita. Comenzamos. La muerte de un niño es algo que a la mente humana le resulta muy difícil de comprender. Parece que es algo que va en contra de la naturaleza. Por ello es entonces un suceso muy doloroso y un suceso del cual se ocasiona un duelo que puede ser interminable. Muchas personas, familiares, papás, hermanos que sufren la pérdida de un niño viven constantemente con este dolor. ¿Cuáles son entonces las reacciones ante el duelo por la muerte de niños? Personas que han tenido pérdidas en sus familias de niños podrán entonces vivir estas reacciones, entre otras, pero nos vamos a enfocar ahorita en estas reacciones. Anhelo, soledad, ira, problemas para dormir y dolencias físicas. ¿Cómo es que se vive cada una de estas reacciones? Ahorita lo vamos a ver. Primero, iniciamos hablándoles del anhelo. ¿Qué pasa cuando muere un niño y qué sucede entonces con nuestros anhelos, con nuestros sueños de vida, con nuestras expectativas que teníamos puestas en ese niño y que desgraciadamente la vida nos lo arrebató? Al comienzo, el duelo va acompañado de una sensación de anhelo por el niño que ama. Se desea tener a su niño de nuevo en sus brazos, reunirse entonces con él o ella. La imposibilidad de esto podría causar irritación, inquietud, frustración y mucha depresión. ¿Sí? Quiere decir que las personas viven constantemente en un movimiento de emociones. Pueden estar muy enojadas en un momento, de repente se ven tristes, alejadas, somnolientas incluso. Las emociones van y vienen, como en todo duelo, pero en el duelo por la muerte de un niño esto se intensifica. Podría ser reconfortante guardar recuerdos especiales del niño, tales como una fotografía, una pulsera con su nombre, una cobijita, alguna almohadita también pudiera ser, un mechón de su cabello, un juguete que fue especial para él. Yo sé que les estoy hablando de una pérdida muy sentida, de la pérdida más dolorosa que se vive cuando muere un niño, ¿sí? Y de la cual es muy difícil reponerse. Los anhelos ya no se van a cumplir. Las expectativas quedan en nuestro pensamiento, como lo dice ahí la imagen. Algunos padres intentan ocupar el vacío que sienten concibiendo otro hijo, ¿sí? El problema es que no se alcanza a vivir y a sobrellevar el duelo por la pérdida de un niño para cuando los padres eligen tener otro. Eso no es sano. Podríamos entonces decir que sí se pueden esperar un tiempo considerable. Aquí lo dice la teoría. Es mejor entonces posponer esta decisión durante el periodo inmediatamente posterior a la muerte de un hijo para permitir a los padres superar la pérdida. ¿Sí? Pasando cierto tiempo, podrían tener un nuevo bebé, no sustituir al hijo fallecido, sino por sí mismo. ¿Qué quiere decir entonces? En videos anteriores yo les he comentado que el tiempo para poder superar un proceso de duelo lleva entre 1 año y 2 años, ¿ok? Pero hay duelos muy especiales en los que el tiempo no tiene límites y este es el caso de uno de ellos. La muerte de hijos es un duelo interminable. Por lo tanto, si en pronto tiempo la pareja elige volver a tener otro hijo,
pues el duelo por el hijo que falleció no se va a llevar adecuadamente. Y eso puede ocasionar muchos otros problemas familiares, ¿ok? Entonces, miren ustedes bien esa imagen. Imaginen entonces cómo está esa mamá con ese bebé que perdió. Siempre lo va a tener en su mente. Es algo que no va a olvidar y es algo que no se va a suplir con la llegada de un nuevo bebé. Incluso nuestros anhelos, esperanzas, ilusiones que había con el otro bebé, se las vamos a atribuir a este que acaba de llegar. Y eso no es sano, de verdad que no es sano. Déjense fluir, déjense sentir, déjense llorar, dejen que pase el tiempo. Eso es lo más recomendable. ¿Cuánto tiempo? No se puede definir exactamente cuánto tiempo, pero sí sería recomendable mínimo después de 1 año o 2 años, y dependiendo de cómo la pareja y la familia ha ido sobrellevando la pérdida de ese niño. ¿Ok? Otra de las reacciones normales, muy dolorosas sí, pero normales que se vive después de la pérdida de un niño, es el sentir de soledad. ¿Ok? Es posible que tenga un sentimiento abrumador de soledad, aunque esté rodeado del cariño de familiares y amigos. Es posible entonces que aún se sienta aislado en su duelo. Recordemos que innumerables veces yo les he mencionado, los duelos son únicos. Los duelos, aunque se vivan por la misma persona, cada quien lo vive de diferente manera. Se pudo entonces morir el niño, que era hijo, hermano, sobrino, nieto, pero cada familiar o cada ser querido lo va a vivir de diferente manera. Por ello entonces, la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, el hermano, el tío, va a vivir su propio duelo por la pérdida de este niño. Y la soledad, pues es un sentir normal, pero es un sentir muy abrumador. Esta soledad podría ir acompañada de una sensación de dolor físico. Su corazón le podría doler, literalmente. Se siente entonces un dolor en tu interior y lo identificamos específicamente en el corazón. ¿Por qué? Porque es el simbolismo del amor que le tuvimos a ese niño. Y entonces ese niño nos ha roto el corazón y nos ha hundido en esta soledad, ¿sí? Se siente como si se le fuera a romper ese corazón. Los brazos y las piernas podrían sentirse pesados y quizás le falte fuerzas para mantenerse de pie. Fíjense ustedes cómo un sentir, una reacción que es soledad, va acompañada de muchas reacciones físicas, ¿sí? Más adelante les voy a hablar de dolencias, pero incluso en este sentir de soledad hay estas reacciones. Duele el corazón, duelen las piernas, duele el pecho, duele la cabeza, ¿sí? Y entonces lo único que se quiere es estar así como está en la fotografía, sola o solo, pensando en el duelo que estoy viviendo por la muerte de un niño. ¿Y qué hacer en esos momentos? Pues la soledad viene a ser un recurso. La soledad viene a brindarnos esta oportunidad de vivir y sentir ese duelo. El problema es que como personas no lo permitimos. Ese es un gran problema. Déjense sentir, de verdad déjense sentir. Podría sentir entonces que funciona a un nivel emocional distinto al de las otras personas que le rodean. ¿Ok? Se dice que después de vivir un duelo debemos pasar un tiempo considerable y después del cual regresamos a una normalidad, pero una normalidad en la que tenemos que aprender a vivir sin la persona que ya se fue. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a funcionar de una manera diferente, ¿sí? Y lo voy a percibir. Voy a sentir que me siento diferente a los demás y que los demás ven la vida de una manera tan distinta a mí que pude ser yo quien perdía un niño, ¿sí? Quizás le resulte difícil expresar su duelo con palabras, por eso se menciona mucho que es un sentir interno, que es un sentir que no se ve. Y pueden pasar días, semanas, meses, incluso años, ¿sí? Las personas, papás, mamás, hermanos, tíos, abuelos, sí van a seguir funcionando, claro que sí. Pero el problema es que su sentir está ahí dentro, muy dentro y no se mira, no se mira. Por eso es que ocasiona tantos estragos emocionales.
Muchas personas describen esa sensación como si hubieran perdido el control de sí mismo y de sus emociones. A veces temen estar perdiendo la cabeza o hundirse incluso en un hoyo muy profundo, a lo cual nosotros asociamos que es depresivo. ¿Sí? Sin embargo, todo este sentir y todas estas reacciones son normales. A mí me da mucha tristeza a veces e impotencia cuando tengo pacientes que me dicen, María Luisa, es que yo ya no me quiero sentir así. ¿Sí? El problema es que lleva muy poco con su pérdida y es imposible que cambie su sentir. ¿Qué sí se puede hacer? Pues trabajar ese sentir, dejarlo que fluya. Déjense sentir. Muchas veces se los he dicho. Es la mejor recomendación que podemos hacer. Déjense sentir. Y en este caso que estamos hablando de una reacción de soledad, permita que esa soledad les dé la oportunidad de expresar llanto, tristeza, ¿sí? Desolación, impotencia, irritación, frustración, lo que ustedes sientan. ¿Ok? Otra reacción muy normal y que entra también dentro del duelo es la ira. ¿Y la ira qué es? La ira es un inmenso coraje que se siente por la pérdida de un niño. Quizás sienta ira contra su propio niño, el que falleció, por haberle abandonado. ¿Ok? No se atreven a decirlo, por supuesto, pero de verdad que sí se siente. Y le hablamos y le decimos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Ok? Y nos invaden una tremenda ira, coraje, frustración, irritación. ¿Ok? Ver a otras familias con niños podría resultar muy doloroso, pues por obvias razones, ¿verdad? Ellos están disfrutando de sus niños y en este caso usted perdió al suyo. Claro que nos vamos a sentir muy mal. Es posible que sienta envidia de su felicidad y unión y que le trastorne la aparente falta de sensibilidad de los demás a su situación. Incluso hay personas que pueden acercarse y decirle, es que debes de reírte, debes de disfrutar, vamos a jugar, vamos a reír, vamos al cine, vamos al café, vamos a diferentes partes. Y ustedes simplemente la vida no la pueden disfrutar todavía. Y se llenan de coraje y se llenan de envidia, ¿sí? De envidia porque ellos sí ríen, ellos sí disfrutan, ellos sí tienen a sus niños. Y ustedes que lo han perdido, pues no lo tienen. Podría también dirigir su ira hacia uno mismo, hacia ustedes, ¿sí? Culpándose a sí mismo o pensando que ha fallado en algo. Podría sentir entonces que no es un ser completo. Muchas personas manifiestan que es como si hubiesen perdido una extremidad o un órgano de su cuerpo. ¿Por qué? Porque los niños son parte de nosotros, ¿sí? Y si estamos tan vinculados y teníamos tantas expectativas de ese niño, pues vamos a sentir como si nos hubiesen arrancado algo, un brazo, una pierna, un órgano, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo? Pues así, con ese vacío que nos deja, así se puede seguir viviendo, con mucha tristeza, con mucha desolación, sí, sí, pero es un dolor, es una ira, es una soledad que el tiempo va a ir sanando, poquito a poquito. Este proceso es mucho más lento que en cualquier otro proceso de duelo. Otra de las reacciones también muy normales nos hace referencia al dormir. ¿Y cómo afecta, cómo funciona esto de dormir? Pues quizá no te dice que no puede dormir o tal vez que se pasa el día durmiendo. Puede pasar cualquiera de las dos cosas, ¿eh? O unos días de una manera, otros días de otra manera. Y es normal, es normal. No necesitan medicación para eso. Hay días malos que lo único que quieren es dormir. ¿Dormir por qué? Porque si me duermo, pues no estoy sufriendo. O tal vez deseen dormir para soñar a su niño y acercarse a él, ¿sí? O tal vez prefieran no dormir porque se asocia con la muerte, puede ser, ¿sí? Y llega un insomnio terrible en el que están pensando en lo que sucedió. Entonces pueden ocurrir las dos cosas, o dejar de dormir o dormir demasiado, ¿sí? Cuando duerma, podría soñar entonces con el niño. Al comienzo,
sus sueños podrían ser perturbadores. ¿Por qué? Porque obvio que yo entiendo que la realidad es que ese niño falleció, que en la vida real, terrenal, ese niño no está. Y que la única manera en la que yo voy a poder ver, abrazar, comunicarme con él va a ser a través de mis sueños. Por lo tanto, los primeros sueños que aparezcan con el niño, pues lejos de sentirme alegre, me van a dar muchísima tristeza, muchísima impotencia, mucho coraje. ¿Okay? Con el tiempo, sin embargo, quizás descubra que sus sueños reflejan experiencias más positivas y se conviertan en una fuente de recuperación. Porque vamos a entender que a través del sueño va a ser nuestra manera de comunicarnos con ellos. Y va a ser de verdad la manifestación más real y sentida que vamos a tener de ellos. Por lo tanto, vamos a desear soñar a nuestros niños, que ya se nos adelantaron. Las dolencias físicas, ¿cómo se viven? Bueno, la tensión interna, dice que se siente, podría agravar las dolencias físicas. Recuerden que ahorita hablamos de reacciones emocionales como el anhelo y como la soledad. Entonces, esas reacciones provocan sentir físico, ¿ok? Y podrían agravar nuestras dolencias físicas. ¿Y qué es lo que duele? Ahorita yo les decía, puede doler cualquier parte del cuerpo. Las reacciones físicas quizás incluyen dificultades para comer o tal vez comer en exceso. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Molestias gastrointestinales, agotamiento, palpitaciones cardíacas, nerviosismo o falta de aliento. Todas estas reacciones físicas son normales, ¿sí? Sin embargo, obviamente que nos asustamos porque antes no las habíamos sentido, ¿sí? Sin embargo, ustedes deben entender que es parte del duelo y que también con el tiempo esto va a ir pasando poquito a poquito, muy lentamente. Asimismo, las personas en duelo suelen perder el poder de concentración, por supuesto. Es algo normal y es algo inevitable. ¿Cómo vas a poder concentrarte en el trabajo, en proyectos, en la escuela, en un examen? ¿Sí? Si tu mente está todavía anclada en ese dolor tan grande de perder un niño. ¿Qué debemos hacer ahí? Pues destinar un tiempo en nuestro día cotidiano para vivir ese duelo, para pensar realmente en ese duelo y dejarnos fluir. Si estas reacciones interfieren en sus responsabilidades diarias o son persistentes, es importante que obtenga ayuda de su médico o de su terapeuta. ¿De acuerdo? Cuando ya hay afectaciones muy grandes y que son ya insoportables, pues hay que buscar ayuda. Para eso estamos. Tanatólogos, médicos, ¿sí? En algunos casos hasta psiquiatras. Si ya esto está rebasando a su persona, pues hay que buscar ayuda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el reto? Ante la muerte de un niño, que son personitas tan bellas que vienen a alegrarnos nuestra vida, como ahí están las fotografías de esos niños, ¿verdad? Que los esperamos con tantas ilusiones. Pues, ¿cuál es el reto? Renovarnos entonces ante una nueva normalidad. No va a ser la vida igual, jamás, jamás. No puede ni debe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay una pérdida. Recuerden que el objetivo es vivir nuestros duelos y aprender entonces a sobrellevarlos con las pérdidas que hemos tenido, ¿ok? Entonces el reto será la nueva normalidad. Su vida nunca será la misma y quizás usted note que clasifica sus recuerdos en antes y después, marcando así el momento de la pérdida de su niño. Y entonces podrán ustedes decir, antes de que muriera mi niño, pues yo era muy feliz. Antes de que muriera mi niño, salíamos de paseo, nos divertíamos, jugábamos, comíamos, ¿sí? Y después de la muerte de mi niño, pues todo cambió. Y ahora entonces, todo se ve diferente, ¿ok? Hay un parteaguas en el antes y después. Quizás le beneficie hablar con otras personas en duelo que han encontrado nuevas maneras de integrar la memoria de sus niños a sus vidas. Podría ser un recurso, claro que sí. Yo he tenido pacientes que ingresan
a grupos de personas que han perdido niños. Y ahorita con la ayuda de tecnología, pues eso es más fácil. Hay grupos en Facebook, hay grupos en Instagram que han perdido, de esas mamás que han perdido niños, ¿sí? Que han perdido a sus hijos. Y esas mamás que ya tienen tiempo viviendo ese dolor, pues nos ayuda o les puede ayudar a ustedes el compartir su vivencia, el que ellas les digan cómo han hecho para superar y vivir con ese inmenso dolor, ¿sí? Cuando desgraciadamente nos llega una pérdida tan grande, pensamos que somos los únicos que sufrimos por ello. Y créanme que no. Hay tantas personas en este mundo y en esta sociedad que han pasado por pérdidas similares y que han superado de verdad. Entonces, si tienen la posibilidad, ingresen a esos grupos presencialmente o a través de la tecnología. Es posible entonces que haya momentos en los que un recuerdo pasajero o una fecha especial desencadenen sentimientos intensos de duelo, pero con el paso del tiempo podrán afrontar mejor estas experiencias. En videos anteriores yo les he dicho que el primer año del fallecimiento de su familiar va a ser el más terrible, ¿sí? Cuando mueren niños, esto se hace más intenso y más prolongado, ¿ok? Y puede ser entonces que lleve más tiempo, 2 años, 3 años, depende de la situación. Lo cierto es que en ese primer año, todos los festejos nos van a recordar la pérdida que tuvimos. Y sobre todo fechas especiales, como días del niño, navidades, año nuevos, días de las madres. Va a ser muy terrible. Muy difícil vivir esos festejos con esa felicidad que los vivíamos antes. Ya no se va a poder. Sin embargo, el tiempo nos va a ir ayudando, como dice aquí, a afrontar mejor estas experiencias. Porque pues tenemos que vivir después de la pérdida de un niño. ¿Cómo entonces también sucede la afectación en las relaciones con los familiares y amigos? Vamos a ver. La muerte de un niño afecta tanto a los padres como a los miembros allegados y lejanos de la familia. Pero les decía yo ahorita, pensamos que como es nuestro dolor, nadie más lo vive como nosotros. Y estamos totalmente de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque el duelo es único, único. Su manera de vivir el dolor es de usted. Usted es quien perdió a su niño. Por lo tanto, ese dolor usted lo vive de una manera muy particular, ¿sí? Y puede ser que usted lo catalogue hasta más intenso. Sin embargo, aquellas personas que estuvieron cerca del niño también van a sentirse afectados y tienen su manera también muy particular de vivir el duelo por la pérdida del ser humano. Los cónyuges podrían sentir la pérdida de un modo distinto y tratar de superar su duelo de forma diferente. El que sean mamá y papá del mismo niño que falleció no quiere decir que los dos estén viviendo el duelo de la misma manera, ¿sí? En esto pongan mucha atención. Mamá lo vive de una manera muy intensa y muy dolorosa, muy expresiva también puede ser, y papá lo vive de otra manera. ¿Por qué? Porque es el rol de papá, es el rol del proveedor, es el rol del fuerte. Recuerden que la cultura nos enseña, nos ha enseñado, ¿verdad? Que los hombres son los fuertes, son los que no deben llorar, son los que soportan. Aunque la realidad es que el sentir es algo tan grande que no se puede evitar. Pero lo cierto es que en la cotidianidad se siente esa diferencia en la pareja. La mamá lo vive diferente, el papá lo vive diferente. Por lo tanto, cada uno lo procesa de su manera muy particular. ¿Ok? Quizás le resulte difícil responder al duelo de otras personas cuando usted está lidiando con el suyo, por supuesto. Si ustedes están viviendo la pérdida de su niño, pues el duelo que vivan otras personas no va a ser relevante. Para nada, no va a ser importante. Es suficiente con el dolor tan grande que ustedes están teniendo como para poner atención en lo que sufren las demás personas, ¿sí? A veces es difícil para los miembros de la familia apoyarse y reconfortarse mutuamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que ante el dolor de los demás, las personas no saben qué decir, no saben cómo acercarse, no saben cómo ayudar, ¿ok?
Por eso muchas personas mejor se alejan y te dan tiempo para que tú solo lo vayas afrontando. Pero la realidad es que no saben, por eso es que no se acercan. No es que no les importe el dolor que tienes por la pérdida de tu niño, y tampoco es que ellos mismos no estén sufriendo, sino que no saben qué decirte, ¿sí? No saben si lo que van a decirte te van a lastimar más. Entonces, por eso mejor ponen distancia. Inmediatamente después de la muerte de un niño, los amigos y familiares suelen agruparse para ofrecer confort y apoyo. El problema es que ese confort y apoyo, la verdad, no se siente. ¿Por qué? Porque tú como doliente estás concentrado en tu pérdida. Llegan y te dan el pésame, llegan y te abrazan, llegan y te dicen palabras que ni siquiera escuchas, ¿ok? Por lo tanto, claro que es importante que la familia y los familiares y los amigos y quien sea esté ahí con ustedes. Pero la verdad que como el duelo es tan impactante y tan único, no se ve, no se siente que esas personas estén ahí contigo. Y casi da la misma, que estés solo a que estés acompañado, porque el dolor te invade, ¿sí? Es posible que note que hay personas especiales a las que desea tener cerca y a las que puede expresar algunos de sus sentimientos. Si a ustedes les sucede de esta manera, ustedes sean claros y pidan la atención de alguien. ¿Sabes qué? Necesito hablar con un familiar, necesito hablar con un amigo. Háganlo. ¿Por qué? Porque solo con ellos ustedes saben que se van a expresar. A veces, muchas veces, hablábamos ahorita de la soledad, muchas veces se prefiere estar solo. ¿Y solo para qué? Pues para vivir su duelo. Si el duelo es único, pues el duelo es mío. Entonces yo sola lo debo de vivir. Por eso la soledad es lo que más se desea en esos momentos. Es importante hacer saber a la gente cuáles son sus necesidades concretas. ¿Por qué? Porque yo les decía ahorita que las personas, familiares y amigos no se acercan porque no saben cómo ayudar. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad en concreto, háganla saber. ¿Sabes que necesito que me ayudes con esto? ¿Sabes que necesito que hables con alguna persona? Que me ayudes con el trabajo, ¿sí? Ustedes hablen, hablen. Las personas que están ahí con ustedes alrededor, lo que quieren es ayudar y no saben cómo. Entonces, ustedes expresen, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo podría darse cuenta de que los familiares y amigos están menos disponibles. Esta es una realidad y esta es una realidad que se vive en todo proceso de duelo. La gente se acerca cuando hay un funeral, la gente está ahí cuando sucede el entierro o cuando sucede la cremación. Pero terminando eso, cada quien tiene sus labores y regresan a sus casas, regresan a sus trabajos y entonces pues usted se queda en soledad. Regresa a su casa, ve los objetos, ve todo lo que rodeaba a ese niño que ya no está. Y se hace entonces el duelo más intenso. Los parientes y amigos quizás tengan que reincorporarse a sus rutinas diarias, cuando usted aún necesita estar con personas que le escuchen y que se preocupen por usted. Sin embargo, les digo, la realidad es que la vida sigue. Las rutinas siguen, los trabajos, la escuela, los compromisos, ¿sí? Y entonces la gente tiene que seguir con esa cotidianidad. Y usted como doliente principal, pues tiene que seguir viviendo su duelo. El apoyo que sintió en el momento de la muerte de su niño podría parecer que se desvanece, ¿sí? Quizás sienta que las personas que se sienten incómodas cuando usted habla de su duelo y su pérdida. Eso sucede mucho también. La persona doliente, cuando hay visitas, por ejemplo, se sienten incómodos. Se sienten incómodos de estar hablando del dolor que les ocasionó esta pérdida y que los familiares no hayan que decir, ¿sí? No hayan entonces cómo confortarle. Por eso se siente un ambiente como de incomodidad, de incertidumbre, ¿sí? Los familiares y el doliente no saben qué decir, no saben qué hacer, no saben si un abrazo, si una palabra, si llevar comida, si invitar a algún lugar, no se sabe. Sin embargo, la presencia es algo muy importante, ¿ok? Algunas personas podrían sugerir
que deje su duelo a un lado y regrese a sus actividades cotidianas. Ustedes que han vivido un proceso de duelo por la muerte de un niño, podrán decirme que esto es casi imposible. Sin embargo, como decíamos ahorita, la vida sigue y se tienen que reincorporar a trabajos, a escuelas, a proyectos, a compromisos, atender a los niños si hay otros niños, atender la casa, ¿sí? Atender el negocio que puedan tener. Sí, pero el problema es que esa frase de deje su duelo a un lado y regrese a sus actividades es algo bien difícil de hacer. Podrán regresar a sus actividades, sí, pero el duelo aquí lo van a traer presente siempre. Por lo tanto, la recomendación es que sí, regresen a sus actividades, pero dense un momento del día para dedicar al duelo, ¿sí? Para traer a su mente a ese niño que perdieron, hablar con él, llorarle, escribirle, ¿sí? Entonces, de esa cotidianidad, ustedes van a ir viviendo también su proceso de duelo y eso les va a ayudar, pues, a que con el tiempo lo comiencen a superar, ¿sí? Quizás sienta que debe ocultar su duelo, aunque aún necesite a alguien que le escuche cuando desee hablar. Si esto sucede, no les dé pena pedir ayuda, no les dé pena hablarle a esa persona que necesita, ¿sí? A muchos padres les resulta útil hablar con otros padres que han tenido pérdidas de hijos. Y ahorita yo les comentaba, incluso pueden hacer grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de Instagram, grupos presenciales. A veces en las iglesias puede haber grupos de papás que perdieron hijos y eso nos hace reconfortarnos. ¿Por qué? Porque vemos que nuestra pérdida la han vivido otras personas y que la han sabido sobrellevar. Entonces, no piensen que su pérdida solamente ustedes la han vivido otras personas y hay que aprovechar eso, ¿sí? La experiencia de otros tal vez me pueda servir y me pueda ayudar a sacarlos de ese hoyo tan lleno de tristeza, de amargura, de depresión, ¿sí? ¿Qué sucede con la conmoción? La conmoción inicial de la pérdida. Es algo también muy difícil de vivir. Es ese primer impacto que nos pega, que nos golpea, así literalmente. Se siente como un golpe, ¿sí? Se siente como algo pesado que llegó a tu vida, ¿sí? Y que aplastó tu vida. Así se siente. La muerte de un niño será, con toda probabilidad, causa de conmoción, de una gran conmoción, ¿ok? Podría resultarle difícil creer que la vida de su niño se ha extinguido y aferrarse entonces a la esperanza de que en algún momento esté vivo y ustedes lo puedan volver a ver. Pero la realidad nos dice lo contrario. Y vean ustedes esa imagen. Si hay la posibilidad de velar y de enterrar a un niño, pues entonces quiere decir que esa pérdida es irreparable, ¿ok? Esa pérdida es real y entonces esa pérdida nos hace vivir siempre con la esperanza, como dice ahí, de querer volver a verlos, pero en su cuerpo terrenal ya no va a ser posible. Entonces, ¿cómo? En los sueños. Permítanse que lleguen a sus sueños. Es la única manera, ¿sí? La vida podría tornarse irreal y podría sentir un aturdimiento abrumador o ser incapaz de responder a las personas y eventos a su alrededor. Las conversaciones podrían parecer distantes y difíciles de recordar, como si anduviera desconcertada, ¿sí? Ahorita hablábamos de una reacción que es la pérdida de concentración. Así se vive. Las personas que han tenido la pérdida de un niño se vive como desconectado del mundo. Lo demás no interesa. Lo que en ese momento interesa es que están sufriendo por la pérdida de un niño. ¿Ok? Por eso la conmoción es tan intensa que invade todo nuestro ser. ¿Cuáles son las respuestas de familiares y amigos? Ahorita decíamos cómo reaccionan los familiares y amigos y cómo nos influyen, ¿verdad? Pero también entonces, ¿cómo responden los familiares y amigos ante esta situación tan sentida, tan emocionalmente invasiva? Así se vive.
Es una invasión a tu ser interno. Los familiares y amigos no están seguros a veces de qué decir ni cómo ayudar. Por eso yo les decía ahorita, la presencia y la cautela, el silencio, la prudencia, es lo que ustedes deben de hacer. ¿Sí? No saben qué decir, no digan nada, guarden silencio, ¿sí? Solo estén presentes ahí. Eso es lo que hace falta. Quizás note usted que algunas personas lo evitan o parecen incómodos a su alrededor, lo cual puede hacerle sentir como una persona ajena. ¿Por qué se alejan las personas? ¿O por qué evitan acercarse a usted? Porque no quieren escucharle llorar, no quieren escucharle hablar de su pérdida, ¿sí? Porque no van a saber qué decir. Algunas personas no sabrán expresar sus sentimientos, mientras que otras podrán decir cosas que podrían herirle, quizás hasta se enoje con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podrían hablar de sus experiencias con sus niños. Podrían decir, ay, voy a ir el fin de semana a llevar al niño al zoológico, al parque, al cine, y entonces eso ustedes lo sienten como una invasión, como una agresión, ¿sí? Sin embargo, poquito a poquito, ustedes tendrán que aprender a sobrellevar pues esos comentarios y esa vivencia normal de las otras personas y familias. La manera en que usted responda dependerá de las circunstancias y de su nivel de energía emocional en ese momento, ¿sí? Por eso también quienes son los dolientes principales, papás, mamás, hermanos, abuelos, tal vez prefieren estar solos por un momento, por unos días tal vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren tener comentarios que los hagan reaccionar de una manera negativa, ¿sí? Y la soledad, pues es un recurso necesario, necesario. ¿Por qué? Porque entonces es el momento en el que ustedes se pueden encontrar con su dolor. No tengan miedo a sentir el dolor. El dolor les va a dar la oportunidad de expresar. Y cuando el dolor llegue, hablen con su dolor, lloren su dolor, déjense sentir, déjense desahogar, ¿sí? El impacto retrasado es otro aspecto muy importante. Muchas personas, en lo particular en la práctica terapéutica que yo tengo, me han comentado, es que en el primer momento es como si no hubiera sentido. No sentía nada. Ah, pero pasan los días, las semanas, los meses, y ese duelo cae. Ese duelo cae. Y se vive entonces como un impacto retrasado. Vamos a ver qué sucede. Podría sentir el impacto de su pérdida hasta semanas, meses o hasta un año después. Con el paso del tiempo, parte del aturdimiento que sintió inicialmente irá disminuyendo, ¿sí? Pero, de cualquier manera, el duelo va a llegar y va a ser un impacto retrasado. Por eso, el primer aniversario de la muerte de su niño será probablemente la fecha más dolorosa. Les decía ahorita yo, el primer año, todas las festividades del año van a ser terribles, terribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a hacer ver la realidad de la ausencia, ¿sí? Muchas personas dicen, el sepelio y el entierro no son los momentos más difíciles. Los momentos más difíciles llegan después. Después, cuando la realidad se hace presente en la ausencia, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que ese niño ya no está en la casa, ya no está jugando, ya no está riendo, ya no está gritando, ¿sí? Ya no nos está haciendo berrinches. Y entonces vuelve a caer ese sentimiento de dolor. Existe un sentimiento de pesar, desesperación, ira, temor y vacío, ¿sí? Quizás repasen y cuestionen las circunstancias de la muerte del niño y sientan culpabilidad y frustración, que es normal, ¿eh? Igual, en anteriores videos yo les he dicho que la culpa es un sentir normal en todo proceso de duelo. Vivimos culpa por lo que hicimos y vivimos culpa por lo que no hicimos. Por lo tanto, el hubiera se vuelve un enemigo. Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No, el hubiera no existe. El hubiera solamente nos llena de más dolor. Estas reacciones, por lo tanto, son normales aunque intensas y dolorosas. Permítanse sentir,
permítanse expresar, ¿sí? Lo he venido repitiendo y con esto lo reafirmo. El duelo es personal. Y vean ustedes la imagen. Cada persona, incluso miembros de la familia, siente el duelo a su propia manera, dependiendo de las experiencias pasadas, modelos culturales, la relación que hayan tenido con el niño fallecido, las circunstancias que rodearon el fallecimiento, séanse muertes esperadas o inesperadas, y los actuales factores de estrés que vivan en su vida. Fíjense pues que el duelo está acompañado de muy diferentes reacciones y maneras en las cuales nosotros podemos afrontarlo. No hay una manera correcta de afrontar el duelo, excepto aquella que le parezca apropiada a usted. Por eso dice y reafirma que el duelo es personal. No puede llegar otro papá a decirle a este que su manera de superar el duelo va a ser la misma para él. No lo es. Cada quien tiene sus propios recursos. Podrá servirle la experiencia. Decía ahorita, grupos de otras personas que han tenido pérdidas similares. Sí, sí, pero no con eso quita que mi duelo es personal. Que la relación que se tuvo con el niño solo era de usted. ¿Sí? Y eso lo hace único en el mundo. ¿Ok? El duelo entonces, que nos permite vivir un dolor tan grande, irá disminuyendo, dice, y aprenderá a vivir con su duelo y la pérdida. Pero esto lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo estimado. La muerte de niños son los duelos más intensos e interminables que pueda haber. Sin embargo, podemos hablar de 1 año, 2 años para que su vida empiece a sobrellevarla, ¿sí? Con menos dolor. No con eso quiere decir que usted ya está preparado para volver a la realidad y ser feliz. No, acuérdense que el dolor se vive por dentro y ese tiempo de dolor lo va a vivir cada quien a su manera. No hay entonces un duelo estimado. Les repito la frase, el dolor disminuirá, sí, y aprenderá a vivir con su duelo y su pérdida. Los niños de edad escolar necesitan respuestas honestas y realistas a las preguntas. ¿Qué hacer entonces cuando muere un niño en la familia y hay otros niños? No podemos descuidar a esos otros niños. Sin embargo, la mamá o el papá están 100% enfocados en la muerte de ese hijo. Y de alguna manera, los otros hijos se sienten desatendidos, ¿sí? Los niños entonces van a tener muchas preguntas a las cuales debemos responder, ¿sí? Las preguntas podrían resultar molestas para los adultos, sobre todo si estos están afrontando su propio duelo. Pero evitar preguntas o no contestarlas hará que los niños sientan más ansiedad y temor y quizás no confíen en usted en el futuro. Por lo tanto, en medio de tanto dolor, ustedes deben dar un espacio para acompañar a esos niños, ¿sí? Y entonces responder las inquietudes que ellos tengan. Debemos entonces preguntarles, porque hay niños que no dicen, se cohíben, se asustan, se retraen, ¿ok? Debemos entonces acercarnos a ellos y decirles, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de todo lo que pasó? ¿Sí? Ir descubriendo entonces qué está pasando con ellos en su interior y dejarlos que fluyan y abrirnos a esas preguntas y decirles, cuando tengas una duda, sea lo que sea, yo aquí estoy para responder con toda honestidad. Los padres se preguntan con frecuencia si los niños deben asistir a funerales o entierros. Esto siempre ha sido un dilema, ¿sí? Si llevar o no llevar a los niños a los funerales. La teoría que nos sugiere. Compartir estos momentos de especial significado puede de hecho ayudar a los niños a entender la experiencia y afrontar sus propios sentimientos de tristeza y pérdida. También les ayudará a expresar sus sentimientos, ya que muchas personas a su alrededor compartirán sentimientos similares. Esto normaliza su duelo y los sentimientos que lo acompañan, pero en un entorno de apoyo. Por lo tanto,
la respuesta a llevar o no llevar a los niños a los funerales es sí. Sí se debe llevar a los niños a los funerales, pero cuidar los tiempos, de ser posible, ¿eh? Muchas veces no es posible, pero de ser posible, cuiden los tiempos. No permitan que los niños estén todo el funeral, ¿sí? Solamente que vayan, observen, se den cuenta de las cosas y eso les quede como un recuerdo, ¿sí? Que los lleve a la realidad de pérdida. Porque si no, cuando estén en casa, los niños van a pensar, ¿qué pasó con mi familia? ¿Dónde está? Yo no miré que se muriera, yo no fui a su funeral, ¿sí? No, por el contrario, debemos ayudar a que esa pérdida la vivan como real y acercarlos a ese momento que sí es difícil, pero que los niños van a llevar su propio proceso para superarlo. No tengan miedo en ello, ¿sí? Tampoco obliguen si no quieren. Hablen con ellos, respóndanles, ¿sí? No los obliguen a acercarse a ver al fallecido si ellos no quieren, ¿sí? A menudo, el temor a lo desconocido produce un mayor trastorno de la realidad de la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nunca se acerca un niño a un funeral, pues no va a conocer qué es un funeral. Por eso decimos que desde niños los podemos ir acercando, pero poco tiempo, ¿sí? Poco tiempo, solo que observen, se den cuenta y se retiren, ¿ok? Para que cuando lleguen momentos reales muy complicados, pues los niños ya sepan de qué se trata. Por esta razón, los niños a esta edad deben saber qué esperar, siempre y cuando se les comunique. Miren ustedes la foto, la imagen. Ahí está la señora dispuesta a responder las preguntas del niño, ¿sí? Puede ser que el niño no quiera hablar, que esté enojado, que esté llorando, pero el niño sabe que hay alguien que le puede responder. Eso es bien importante. Siente entonces el apoyo de un adulto y esto le ayudará a afrontar su duelo, pero con apoyo, no solo. Tienen que saber cómo será la sala y qué aspecto podrá tener el difunto, sobre todo si el ataúd está abierto. Pero les repito, siempre y cuando el niño quiera, porque en este caso estamos hablando de muertes de niños, ¿sí? Y que llevamos a otros niños que pueden ser amiguitos, hermanos, primos, al funeral. Entonces, un niño que ve y se acerca, pues, a ver al muerto, puede ser algo muy impactante para ellos, ¿ok? Pero se les debe de preguntar. Y si el niño dice, quiero acercarme a verlo, se le permitirá acercarse. Si el niño dice, no quiero verlo, me da miedo, me voy a asustar, lo voy a soñar, no se acerca, ¿ok? Funcionamos entonces según la necesidad del niño. Y podríamos ver otros casos en los que los niños pareciera que hasta lo ven muy normal y hasta están jugando, comunicándose con otros niños como algo normal. ¿Por qué? Porque su entender todavía no llega a la madurez y al grado total de comprender los estragos que ocasiona una muerte, ¿sí? Por eso ven ustedes niños que pasan desapercibidos en un funeral, ¿ok? Es conveniente llevar a los niños a un velorio o funeral antes de que lleguen muchos visitantes, de modo que puedan decir adiós en privado y con serenidad. Por eso yo les decía ahorita, cuiden los tiempos, ¿sí? Llévenlos media hora, una hora, y esta recomendación es muy buena, cuando casi no haya gente, para que ellos no se sientan abrumados, no se sientan como apenados también, ¿sí? Y puedan tener la libertad de si quieren acercarse a verlo, pues puedan hacerlo y no se sientan como observados, ¿ok? Entonces la recomendación me parece muy buena. Si los niños desean acercarse, permítanse y que sea en un momento donde casi no haya gente, ¿sí? Elijan ustedes los tiempos, sean muy cuidadosos con esos y estén siempre dispuestos a responder las preguntas de los niños. Muchos adultos que sufrieron de niños la muerte de un miembro de la familia expresan ahora que hubieran preferido estar presentes en el funeral de un hermano, de un padre, de la madre, ¿sí? Para poder haberse despedido. Lamentablemente, no haber tenido la oportunidad u opción de dar ese importante adiós, ¿sí? Muchas personas
se quedan con esa frustración. Me hubiera gustado ir a despedirme de mi abuela. Me hubiera gustado ir a despedirme de mi amiguito, por ejemplo, y no les permitimos. Entonces, el temor es de los adultos, no es de los niños. Los niños no tienen temor. El temor, ellos lo sienten cuando se les transmite de los adultos. Entonces, sean muy cuidadosos con lo que se transmite, ¿sí? Se recomienda permitir que los niños permanezcan en el funeral tanto o tan poco tiempo como quieran y respetar su necesidad de irse cuando lo deseen, ¿ok? Entonces, sean muy cuidadosos con escuchar la necesidad de los niños. No obliguen. Ay, te vas a quedar aquí, vas a dormir aquí, ¿sí? Hasta que esto se acabe nos vamos a ir. No. Si el niño dice, ay, me quiero ir, hay que llevárselo, ¿ok? Porque quiere decir que sus emociones ya están saliendo de control, ¿de acuerdo? Y con esto entonces terminamos y agradezco de todo corazón el que me hayan escuchado en esta conferencia, que es una de las más lamentables, tristes que podemos vivir en la realidad cuando fallece un niño. Y con esto termino, dice, la gran tragedia de la vida no es la muerte. La gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que esos niños que se nos adelantaron en el camino, imagínenselos ustedes como estos angelitos que están en la imagen. Y entonces van a permanecer siempre en nuestro corazón con esas sonrisas, con esos juegos, ¿sí? Permítanse entonces dejar que esos niños sigan sonriendo a través de ustedes. Manténganse siempre vivos en nuestros corazones. Mantengan siempre vivos en sus corazones a sus niños fallecidos, ¿sí? Permitan que lleguen a sus sueños, hablen con ellos, recuérdenlos a través de un objeto. No permitan que mueran también de manera emocional, ¿sí? Fue una persona importante. Cuando hablen de cuántos integrantes son en su familia, menciónenlo, menciónenlo. Fue parte de su familia. Nunca lo nieguen. Y nunca les dé pena decir que falleció y que las personas van a preguntar sobre ello. Es parte de su vida. Ustedes lo tienen que mencionar y hacer presente. Eso es muy importante. ¿Ok? Pues con esto me despido. Muchísimas gracias por haberme permitido llegar a sus hogares con esta conferencia tan sensible en este mes también. Mi nombre es, les repito, María Luisa Morales Valle. Soy tanatólogo en Funeraria Emmaus. Muchísimas gracias.